que llamaban May Santa, el último hombre a caballo. May Santa. May Santa, el último hombre a caballo. Yo creo que hasta ahora no ha habido y posiblemente no habrá mejor pluma que la de Andrés Eloy Blanco para describir aquel personaje, y sus circunstancias. Andrés Eloy Blanco conoció a Pedro Pérez Delgado, así se llamaba, May Santa. Lo conoció, fueron compañeros quizás de la misma corriente, aquella nacionalista, revolucionaria de comienzos del siglo XX, hace casi 100 años ya. Y Andrés Eloy le honró a May Santa con un corrido de caballería. Es toda una pieza literaria, un verso impresionante, con esa carga épica que Andrés Eloy le da al verso. Recoge los árboles y les da vida, más de la que tienen, recoge los ríos. Andrés Eloy comienza diciendo: unos lo llaman May Santa y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo el catire, entre Bayo y Alazano. Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando hacia Menoreño va Pedro Pérez Delgado. En fila india, por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorros de canta, va la guerrilla revolucionaria. Era un guerrillero revolucionario. Ahora, ¿cómo May Santa se hizo guerrillero revolucionario? Pedro Pérez Delgado era hijo de un coronel zamorano, y de ahí viene la historia. Pedro Pérez Pérez era un indio, era una liga de esas de negro con indio, pero con muy fuerte carga indígena, aborigen, de los llanos del Guárico. De por ahí de Chaguaramas era Pedro Pérez Pérez, y fue coronel de Zamora. Era jefe guerrillero del Guárico y se sumó a las tropas de Zamora. Matan a Zamora. Se viene abajo el sueño. Era el sueño de Bolívar tomado de nuevo, porque Zamora lo dice muy claro: haremos realidad en su proclama de Barinas, una de las tantas, los sueños del gran Bolívar. Había sido traicionado Bolívar, el pueblo, la oligarquía se adueñó del país y se alza Zamora, como se había alzado Farfán también, contra Páez, contra la oligarquía. Los hermanos Farfán, de los centauros, de las queseras, aquellos que le pedían a Páez la bendición taita, y después se sintieron traicionados por el taita y se alzaron contra el taita. Así que Zamora cuaja la revolución federal. Después de Santa Inés, gran triunfo, muere Zamora. En San Carlos se dispersan las tropas. Pedro Pérez Pérez vuelve al Guárico, se queda sin liderazgo la revolución, y como dice José León Tapia, 3 soldados de Nutrias enterraron a Zamora, el cadáver de Zamora, en un topochal en el patio de la casa donde murió, en San Carlos, y enterraron no solo a Zamora, sino enterraron la revolución. La revolución fue traicionada, se dispersó el pueblo de nuevo a llorar sus penas y a cantar sus recuerdos. Me cuenta mi tía Ana, ella me contaba hace años atrás que le contaba la tía Petra, hermana de Pedro, los 2 hijos del coronel Pedro Pérez Pérez, que toda la Semana Santa, de todos los años, el viejo Pedro Pérez Pérez, toda la Semana Santa, sobre todo el miércoles, jueves, viernes y sábado santo, Pedro Pérez Pérez agarraba la vieja espada, se sentaba, así como estoy yo acá, en el patio grande de su casa en Ospino, allá en Portuguesa, clavaba la espada aquí, en tierra, le echaba ron, bebía en soledad, y ahí pasaba la Semana Santa. Dice la tía Ana, que le cuenta a la tía Petra, que más de una vez lo consiguió llorando a Pedro Pérez Pérez. De ahí nació Pedro Pérez Delgado, pues. Murió el viejo Pedro Pérez Pérez, seguramente soñando con una patria. ¿Quién sabe cuántos cuentos le echaría Pedro Pérez Pérez a Pedrito Pérez Delgado, el catire? Era catire, como Zamora.
como Páez. ¿Quién sabe cuántas veces, me imagino yo, bisabuelo, cuántas veces aquel niño oyó a su padre aquellos días de Semana Santa con la espada allí? ¿Qué pensaría que el niño, esa espada por qué? A lo mejor el padre le contaba, esa espada, ¿y por qué le echas ron a la espada, padre? ¿Y por qué lloras delante de esa espada? ¿Y por qué la entierras? Seguramente el viejo recordaba a Zamora y los sueños de la revolución y de la justicia. Y el niño salió rebelde igual. Y murió el padre. Y tuvo que vengar una afrenta. Preñaron a Petra. La preñó un rico del pueblo. Y el rico del pueblo no quiso reconocer la barriga de la muchacha. Y Pedrito Pérez, a los 16 años, mató al coronel Macías con el viejo fusil del padre. Y se fue. El mismo escapulario se lo cosió su madre. Este escapulario tiene 100 y tantos años. Vino a mis manos de manos de Ana. Ana me lo regaló. Ella lo guardó toda su vida. Cosido, una cruz de espada, y aquí atrás el escudo de la Virgen del Socorro. Es la Virgen de los Guerreros. Apenas se ve allí. Ha pasado mucho tiempo. Cuánta agua, cuánto sudor, y qué sé yo, si sangre también. Y lágrimas. Tiene por dentro este escapulario. Cuántos sueños más bien. Así que el niño se hizo hombre antes de tiempo. Y se fue. Y así se hizo guerrero, ¿no? Incursionó en la guerra revolucionaria, en aquellas primeras batallas, las primeras batallas en la rebelión del Mocho Hernández. Y entonces comienza haciéndose nacionalista. Se incorpora a las tropas nacionalistas de José Manuel Hernández, 1897. Tendría como cerca de 20 años ya. Y conoce la guerra. Estuvo en la Mata Carmelera cuando mataron a Joaquín Crespo, el último caudillo federal de los que acompañaron a Zamora, pero luego entregaron la revolución a la oligarquía y terminaron afrancesados, tomando buen vino francés. Terminaron ricos casi todos. Y el pueblo igual traicionado una vez más. Yo estoy completamente seguro que Pedro Pérez Delgado apoyó a Cipriano Castro. Cuando Castro venía desde los Andes hacia Caracas, se le unen partidas de caballería y esas partidas de caballería apoyan la revolución restauradora. Tiene que haber sido así. Algunos otros escritores dicen que Pedro Pérez Delgado combatió contra Castro. Es imposible que haya sido así, por cuanto en 1904 tengo las pruebas de que Pedro Pérez Delgado era jefe civil de Sabaneta de Barinas. Jefe civil y militar, era coronel ya. Es imposible que haya combatido contra Castro y Castro le haya dado el título, el grado de coronel, y además le haya dado mando en un pueblo pequeño pero con una ubicación geográfica extraordinariamente importante como lo es Sabaneta, allá en la ribera del Boconó, por el paso varonero por donde pasaron ejércitos, caudillos, realistas y patriotas. Era el paso obligado para ir a Barinas, que siempre fue Barinas una gran ciudad, sobre todo en esos años. Era la gran provincia de Barinas, desde el punto de vista militar, económico, tenía un gran peso Barinas. Hacia allá mandaron a Pedro Pérez Delgado. Y allá, bueno, de coronel, se enamoró de una mujer muy linda, dicen que era mi abuela Claudina Infante. Dicen que era muy linda, mi mamá la recuerda, yo no la conocí. No se casaron, se arrejuntaron, vivieron en la sabana. El padre de Claudina se llamaba don Severo Infante y tenían unas tierras en la Marqueseña, donde están los viejos restos de lo que fue la hacienda del Marqués de Boconó y Masparro, por eso la Marqueseña.
ahí entre el Boconó y el Masparro, en todo el Piedemonte, allá arriba la montaña, y allá abajo la inmensa sabana. Y aquí el río y allá el otro río, y en el centro la leyenda. Dicen que será el Silbón por ahí, la Sayona y la Llorona y la Bola de Fuego. Tierra llena de leyendas esa. Por ahí pasó Florentino, ¿sabes? Cuando iba rumbo a Santinés a verse con el diablo. Florentino era Zamora y el diablo la oligarquía. Bueno, allí aquel hombre fue haciendo familia. La Claudina parió el primer hijo, le pusieron Pedro, el mayor, y al otro año parió el segundo, Rafael. Pedro Rafael, así se llamaba Maizanta, Pedro Rafael Pérez Delgado. Rafael fue mi abuelo, el padre de mi madre. Apenas lo recuerdo. Era un hombre alto, elegante, mi abuelo. Lo vi en mi vida pocas veces, ya murió, pero lo recuerdo elegante, con un G. Tendría yo, era en los años 59 o 60. Y mi tío Pedro sí lo conocí después, con los años. Sobrevivió Pedro a Rafael. Ya Pedro murió también en Guanare. Altísimo Pedro, igual a su padre. Comenzó la revolución restauradora, nacionalista. Cipriano Castro, mi general Castro. Enfrentado a las potencias de Europa y enfrentado a los Estados Unidos, rompió relaciones con los Estados Unidos. Lo bloquearon las potencias europeas. La oligarquía venezolana se le alzó y armó un ejército de más de 10.000 hombres, una guerra de casi 3 años. Y luego derrocan a Castro. ¿Quién lo derroca? Gómez, como lo sabemos, comprado por Washington, el Imperio del Norte. La misma historia. La misma historia. El mismo cuento. Castro rompe relaciones con los Estados Unidos ese año de 1908. A los pocos meses se enferma, se va a Europa. El vicepresidente Gómez toma el poder, golpe de Estado, palaciego, sin disparar un tiro. Y a los 2 días llegan varios barcos militares norteamericanos a La Guaira a apoyar el gobierno de transición, el nuevo gobierno. Luego Pedro Pérez Delgado recibe la noticia en Sabaneta. Y los oficiales más castristas y más revolucionarios quedan muy tocados por la traición de Gómez a Castro y a la revolución y la entrega al imperio. Así que a los pocos meses ya Pedro Pérez Delgado estaba en problemas. En problemas porque mandaron un nuevo jefe por allá, un coronel. Ese coronel mandó a matar a un amigo de Pedro Pérez Delgado, Mucio Maurielo. Era revolucionario Mucio Maurielo. Y tenía largas tertulias con Pedro Pérez y el bachiller Elías Cordero, allá donde yo nací, en Sabaneta. Mataron a Mucio Maurielo, lo machetearon. Órdenes del gobierno. Y Pedro Pérez entonces decide alzarse y lo primero que hace es que se lleva un grupo de hombres, sorprenden al coronel Colmenares, poco más allá de Sabaneta, donde llaman Mijagual, estaban en una parranda. Pedro Pérez era muy astuto, dicen. Para poder llegar al sitio, le compró a un señor unos burros que iban vendiendo taparas llenas de miel, y se disfrazó de vendedor de taparas de miel, porque lo conocían mucho, ¿no? Era un hombre de casi 2 metros de altura. Así que llegó allá con este ardid, logró entrar y casi mata al coronel Colmenares. No lo mató en ese instante, lo mató años después en el Orza, en un encuentro personal. Creyó que lo había matado. Eran peleas a machete, ¿sabes? Eran cosas duras. Bueno, así se fue perfilando aquel hombre hasta que hace 90 años exactamente, por estos días de invierno, logra alzar una guarnición en San Fernando de Apure
era parte de un plan revolucionario. Él trata de vengar a su amigo Maurielo y luego se va al Apure y se pierde llano adentro. Y pasan varios años entre Apure, es decir, San Fernando, abajo el Meta, vivió con los indios yaruros un tiempo. Alguien dijo que dejó un hijo por allá con una india. Es posible. Vivió con los indios un tiempo, llano adentro, perdido en las inmensidades de esa tierra de más allá del más nunca, que es el Apure. Luego, el año 1914, se cuadra un plan revolucionario contra Gómez. Ese año fue bueno para la revolución, digamos bueno porque a Gómez se le acabó su Pax Americana y la revolución logra, bueno, una ofensiva. Primero, hay un lío en Caracas, un problema político serio. Gómez tiene un problema político serio, tiene que disolver el Consejo de Gobierno, se divide el gobierno. Hay una conspiración que dirige un compadre de Gómez, Román Delgado Chalbot, que luego pasó más de 20 años preso. Más de 20 no, pasó 14 años preso, 15 años preso por allí. Era compadrito de Gómez, el padre de Carlos Delgado Chalbot. Román Delgado moriría años después en el Falque, invadiendo por Cumaná. Y contra Gómez, por supuesto. Se alza Román Delgado Chalbot, se alza Emilio Arévalo Cedeño en los llanos del Guárico, en Cazorla. Era telegrafista Emilio Arévalo, pero un líder, levantó una fuerza revolucionaria y casi al mismo tiempo se alza Pedro Pérez Delgado en Apure. Toma un barco, ataca San Fernando, es repelido, fue por junio de 1914, pleno invierno. Luego se va a Puerto Nutrias, arremete contra las tropas de Gómez en Puerto Nutrias, corre mucha sangre allí en Nutrias. Incluso hay un corrido que una vez me lo cantaron unos llaneros de Nutrias a la orilla del Apure allí, con un cuatro viejo una noche, de copas. Cantaban los llaneros, todavía cantan y dicen: señores, voy a contarles lo que pasó en el Picacho, Jordán y Miguel Fernández contra Pedro Pérez el Macho. Venía por el agua Pedro Pérez y caballería por los montes, y atacó por agua y por tierra. Al barco le colocó, el vapor Masparro, le colocó doble banda de cuero seco de res. Era un barco blindado. La bala de Mauser no atravesaba, si atravesaba el primero, no atravesaba el segundo. Me cuenta un viejo que cuando se bajó venía con un pie embojotado allí porque una raya le había picado en alguna vuelta de río. En fin, comienza la revolución contra Gómez, 1914. Se hace guerrillero andante. Y famosos son los asaltos a El Orza, una madrugada. ¿Sabes cómo? Sus 40 hombres les dice que se desnuden. Se quedan seguramente con algún pantaloncillo y se echan carbón. Noche oscura en El Orza. Y él va arriándolos como cochino, porque al frente del cuartel del Orza quedaba una pesa donde pesaban cochinos. Incluso si tú revisas de nuevo la novela Cantaclaro, conseguirás uno de los capítulos finales donde Cantaclaro se consigue con una loca, una mujer loca que le decían corneta porque ella andaba tocando corneta, tarará, 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 y Florentino la conoce y la loca le cuenta a Cantaclaro el asalto de los cochinos. Eso lo tomó Gallegos, Rómulo Gallegos, de la realidad de lo que pasó ahí en esa sabana, de los cuentos de los llaneros, y lo llevó a novelas y a personajes, con otros nombres, pero son ellos. Yo leo Cantaclaro y yo sé quién es Pedro Pérez Delgado, y quién es el Tuerto Vargas, y quién es Vicencio Pérez Soto. Gallegos recoge y novela lo que ahí realmente ocurrió, una guerra. ¿Quiénes? Los pobres, los traicionados de siempre, los que siguieron a Bolívar hasta las queseras del medio y hasta allá, hasta las cumbres de Ayacucho, y después
quedaron traicionados, diciendo como Bolívar, hemos arado en el mar. Bueno, entonces fueron, ese mismo año 1914, lo olvidaba, es que hubo una invasión por el Orza, el asalto de los cochinos fue luego, ¿no? 2 años después, pero ese asalto de los cochinos fue famoso, porque él con pocos hombres sorprendió a la guarnición. Era madrugada, cochi, eran hombres guerreros, algunos con revólver en una mano, en 4 patas como decimos, cochi, otros con un Mauser y otros con un machete afilado por los 2 lados. Cochi. Dicen que va llegando frente al cuartel y el soldado, alto, ¿quién vive? No, que voy con estos cochinos para la pesa. Pase, está bien. Pase, y el primer disparo tumbaron al centinela de allí y saltaron la cerca y no quedó nadie vivo dentro de ese cuartel. Tomaron al pueblo. Cuentan que al día siguiente Maizanta mandó abrir el gran abasto del pueblo y dijo, todo esto es del pueblo, y repartió, eso me lo contaron a mí en el Orza, personalmente unos viejos, un gran abasto que había allí. Eso quedó vacío. Él repartió toda la comida, lamparitas de esas de querosén, todo eso para el pueblo. Y bueno, se hizo caudillo en aquel pueblo y lo convirtió en la base de operaciones de la guerrilla revolucionaria. 1914, pues, 1915, 1916, 1917. Luego se fueron hacia el Orinoco, por aquí estuvieron, y se unieron con Arévalo Cedeño. Cuando Arévalo Cedeño hace el plan para irse al sur, hacia Atabapo, a buscar a Tomás Funes, el terror del Amazonas, Pedro Pérez se distancia de Arévalo, porque Pedro Pérez Delgado tenía una concepción estratégica distinta a la de Arévalo. Arévalo se movía en líneas exteriores. Arévalo Cedeño pasó más de 20 años como guerrillero transhumante, yo lo admiro, pero la gran diferencia que tuvo con mi abuelo, y esto me lo contaron soldados de ambos, yo pasé años recorriendo sabanas, hablando con ancianos, que no eran ancianos, eran soldados, solo arrugados un poco por el tiempo, y hablando con mujeres, incluso algunas que tuvieron amores con aquellos. Una mujer de no sé cuántos años en Guasdualito, yo sentí como la llama le volvió a los ojos cuando llegué y ella estaba ahí en una sillita doblada, y alguien me dijo, vaya a hablar con aquella señora, Josefa se llamaba, y yo entro a la casa, está con un nieto, y estaba ahí como cuántos años encima, ¿no? Una casa muy humilde allá en Guasdualito, a la orilla del Sarare. Y entonces me dice que pase y siéntese, hijo, ¿usted qué busca? Ya casi ella no veía. ¿Qué quiere usted? ¿Qué hace por aquí? Yo le digo, no, es que yo ando averiguando la vida de un hombre y quiero hablar con usted, y si me permite yo grabo la conversación. No le gustaba la grabación, al fin aceptó. Y una foto, tampoco quería foto. Yo me senté por fin y cuando le digo, es que yo soy nieto de Pedro Pérez Delgado. Aquella mujer, yo le vi los ojos, volvió a vivir y me miró y me dijo, ese sí era un hombre. Me lo mataron, me mataron al catire. Le volvió un rayo a los ojos, al poco se le fue el rayo de nuevo. Y me echó muchos cuentos de aquellos años. Entonces me contaron los llaneros y las llaneras de cómo todos esos años, 14, 15, 16, el año 1917, fueron años en donde las sabanas de Barinas y de Apure volvieron a sentir sobre ellas el polvo de las caballerías, las lanzas de los llaneros, los mismos centauros de la independencia, los hijos de aquellos. La sabana volvió a vibrar seguramente con el grito de las queseras del medio, contra el tirano Gómez que entregó el país, el petróleo, Caribbean Petroleum Company, las concesiones a la oligarquía criolla y sobre todo al imperio norteamericano. Y aquellos hombres querían una revolución nacionalista,
la que encarnó Cipriano Castro, la que encarnó el Mocho Hernández y muchos otros líderes. Ellos fueron los que se fueron a la guerra, pues, los que dejaron mujeres, dejaron hijos, dejaron algunas propiedades, dejaron la tranquilidad de una silleta y un buen café y se fueron como Florentino a pelear con el diablo. Pero a los pocos meses revienta otra revolución en San Fernando. El general Ubaldino Arriaga Perdomo se alza contra el gobierno en Apure. Lo que yo investigué, yo puedo decir, tengo la certeza de que Pedro Pérez Delgado no estaba comprometido en esa revolución. Él incluso lo cuenta luego. Andrés Eloy también lo cuenta luego. Sin embargo, el gobierno de Apure, el gobierno Gómez, manda que lo detengan. 20 de mayo, Cristóbal Jiménez canta una canción sobre la vida de un soldado que se llamó Ángel Hurtado, que peleó al lado de ellos, era revolucionario, y habla de esa revolución. Ay, en 1902, un 2 de agosto, recuerdo, fue que nació Ángel Hurtado, cerquita del Nazareno. Nació en el pueblo de Achaguas, antiguo pueblo apureño, para terminarse de criar. Buscó a San Pablo Paeño, donde adquirió por completo la práctica del llanero. Terminó de hacerse un hombre, domando potros herreros, era jinete en la silla, mejor si montaba en pelo, toros de 18 arrobas, salvajes y montañeros, Hurtado para dominarlos, nunca buscó compañero, siempre cruzaba de noche, muchos caños y esteros, y amanecía en su trabajo, como que estaba durmiendo. A veces de mes a mes, él se venía por los pueblos, visitaba las cantinas, iba a las mesas de juego, cargaba su buen garrote y su revólver bien bueno, con cápsula en los bolsillos, que parecía un guerrillero. A él le gustaban los cultos y su vestido era negro, sombrero de pelo de guama y un fluz de cabeza de perro, y siempre andaba descalzo pa' que no sonara el suelo. Su lanza de 2 anillos, arma común del llanero, nunca las dejó olvidada mientras no las prohibieron. Caimanes de 5 metros que en Matillures hicieron, con su lanza y su garrote, Hurtado peleó con ellos y siempre salió victorioso porque nunca lo mordieron. Esa es la historia de cualquier llanero de esos, cualquier florentino. El llanero que se forja así fue Páez, así fue Maizanta, así fue Ángel Hurtado. Entonces viene la segunda parte del corrido, que dice: ay, así se fue hombreando Hurtado sin reconocer el miedo, peleaba duro a las manos y era muy buen garrotero. Pero en una linda tarde del bonito mes de enero se presentó por San Pablo, el hato, don Arévalo Cedeño. Convidó a todos los peones, pero ninguno quisieron, y Hurtado sin convidarlo, ahí mismo se alió con ellos. Marcharon a Guasdualito y buscaron a Río Negro, allí mataron a Funes, el dictador de aquel pueblo. Hurtado era de la gente de la que mandaba Cuervo, con Pedro Pérez Delgado se apartaron de Cedeño por disgusto personal. Hurtado se apartó de ellos y vivió en el Alto Apure, en esos llanos inmensos, se remontó en el Cedral, en un caballo fuentero, y al lado de Ubaldino Arriaga, peleando contra el gobierno, entró al pueblo de San Fernando, por el Picacho a San Pedro, muerto Arriaga en la batalla. 20 de mayo, recuerdo, perdió la revolución y ganaron los gomeros. Hurtado logró salvarse, su caballo muy ligero, pero al fin se aconsejó y se metió a un vivir bueno. Hoy es un padre familia y se metió a conuquero, tiene una hacienda de caña en terrenos ingleseros, donde pueden conseguirlo los que en conocerlo. Hace poco murió Ángel Hurtado. Ese fue un soldado, bueno, se cansó de batallar, quedó vivo y se metió a conujero. Entonces el 20 de mayo se alza Ubaldino Arriaga con un grupo de revolucionarios y trata de tomar el gobierno en Apure. Fracasa, muere Arriaga en la batalla. Pedro Pérez Delgado es capturado. Andaba fuera de la ciudad con pocos hombres. No era muy fácil de capturar realmente a aquel hombre. Todo el mundo lo dice. Lo agarran así, desarmado. Y es famosa la frase que él lanza cuando lo capturan. Llega una patrulla y lo apuntan, está detenido, general.
Él y que dice, ¡May Santa! Me agarró el catarro sin pañuelo. May Santa por Madre Santa. Era una expresión muy, además, muy religiosa y muy amorosa. May Santa. Andrés Eloy la recoge completa cuando dice, tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea pone a las tres en el anca: la madre, la virgen y la patria. Bueno, preso en San Fernando, lo traen por el Apure a Ciudad Bolívar, y es famosa también el momento en el cual llega el barco a Ciudad Bolívar con aquel preso, varios presos, uno de ellos él. Gómez mandó por él. Gómez no quería darle más garantías. Y estaba en Apure, aquí en Bolívar estaba de presidente de Bolívar Vincencio Pérez Soto. Había sido ya presidente de Apure varios años y persiguió mucho a Pedro Pérez Delgado. A Pedro Pérez le decían el tigre de la frontera, y a Pérez Soto, que era un hombre muy valiente también, y era poeta, le decían el tigre de Apure. Pero ya el tigre de Apure estaba aquí, era el tigre de Bolívar, y traen preso al tigre de la frontera amarrado en el barco. Cuentan testigos que cuando colocan la tabla para bajar del barco en el puerto aquí en Ciudad Bolívar, estaba parado allá Vicencio Pérez Soto, y May Santa viene amarrado. Cuando se para en la puerta, ahí en la tabla, y ve al otro allá al frente, y que dijo, May Santa, ¿y cómo me llamarán ahora en manos del tigre de Apure? Cuentan que Vicencio Pérez Soto era un hombre de honor, y ¿sabes lo que hizo? Fue ir a saludarlo y le dijo al capitán: desamarra a este hombre. Le quitan la amarra y Pérez Soto le da un revólver y le dice: tome, general, que hombres como usted no pueden andar desarmados. Y cuentan que se hicieron muy amigos allí en Ciudad Bolívar, y ahí pasó él como 2 o 3 meses preso, pero en la ciudad. No podía salir de allí, pero estaba suelto y armado, bajo palabra de honor. Pero Gómez insistió que lo mande. Pérez Soto le pidió a Gómez que se lo dejara ahí, que él respondía por este hombre, y Gómez dijo: mándelo. Cuentan que lo llevaron a las Delicias bajo los grandes amanes. Gómez quiso conocerlo. Ajá, y que le dijo: ajá, usted es el de los cochinos. Dicen que Pedro Pérez le dijo: sí, mi general. Ah, usted es el que llaman el Caribe de los Llanos. Así también le decían, el Caribe de los Llanos. Cuentan que le respondió: sí, mi general, pero usted, él le habló de un peje que se come los más, el grande que se come los pequeños. Y cuentan que le dijo que jamás le perdonaría la traición a mi general Castro. Y de ahí salió directo, preso al Castillo Libertador. Quizá Gómez pensó que aquel hombre se iba a reducir, o iba a pedir clemencia. Nosotros nos alzamos contra usted porque usted traicionó la revolución. Bueno, el año 22 lo mandan al Castillo Libertador. Petra se mudó para Puerto Cabello, montó la bodega en Puerto Cabello. Nunca llevaron a la niña a verlo. Los otros allá en el llano, los otros hijos, Rafael y Pedro, ya más grandes, nunca la lograron verlo, ni saber mucho de él tampoco, Claudina tampoco. Llegó la noticia después: se murió May Santa. Lo envenenaron. Aquel hombre tenía menos de 50 años. Le daban vidrio molido en la comida. Aquello le destrozó las entrañas. Cuentan que murió una noche. Me lo contó un viejo que lo vio morir. Estuvo en la celda con él. Creo que fue al baño, vomitaba sangre. Estaba muy delgado, pálido. Pasó ahí más de 2 años. La orden de Gómez era que no salga vivo, porque en verdad
llegó a ser un caudillo popular y un hombre de una gran habilidad militar. Cuentan que era invencible. Con 40 hombres era invencible. No podían capturarlo, no podían detenerlo. Peleaba en el agua, peleaba en la tierra. En el aire no, porque no había aviones todavía. Y además, dicen que tenía una gran habilidad para convencer, para arrastrar, para empujar. ¿Cuál era su idea? Era un revolucionario nacionalista, castrista. Querían hacer una Venezuela independiente. Y aun cuando no se conoce ninguna obra escrita de Pedro Pérez Delgado, él escribía, claro, sabía escribir y sabía leer. Desde jovencito estudió, sacó la primaria y comenzó la secundaria en Carora. Pero estando allá murió el padre y tuvo que regresar. Lo que yo he conseguido de buscar y buscar papeles fue las actas de nacimiento en Sabaneta de Barinas firmadas por él cuando era jefe civil, Pedro Pérez Delgado. La firma clásica de aquellos años, ¿no? Era un revolucionario con sueños de patria. Andrés Eloy, te repito y les repito, lo conoció y recogió aquello cuando dice que está muriendo, ¿no? Está muriendo. Andrés Eloy recoge de manera magistral el momento de la muerte y dice: el guerrillero tiene hambre, tiene sed del americano, se está muriendo entre dos cargas, se está muriendo entre dos ranchos. Canto, silencio y canto. Maíz Santa se está muriendo, Madre Santa envenenado. Con Tomil alto quien vives, hasta que izaron las dianas. La sed le puso palmares en su mirar de sabana. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero siente el paraulato metido entre las batatas y empina su viejo grito en los estribos del alma. Y su grito es un machete con filo, punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que aún muriendo sigue gritando: Maíz Santa. Y aquí viene lo que podemos tomar como la vigencia de hoy. ¿Quién es Maíz Santa hoy? ¿Y por qué Maíz Santa hoy? Andrés Eloy lo lanza hacia el futuro y dice: el grito del guerrillero sobre la muerte resbala y salta del calabozo y navega y desembarca y se encabrita en los riscos del cerro de Guacamaya, allá en Valencia. Toda la sed de esta tierra se va en una fuga espantada. La laguna de Valencia se esconde bajo su falda. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua y grita: corran lagunas que está cargando Maíz Santa. Maíz Santa hoy es casi un siglo después. Este año se cumplen 80 de su muerte. Él murió exactamente el 8 de noviembre de 1924. Y 80 años después, 90 años después de su grito de guerra en Puerto Nutria: Maíz Santa, que son bastantes los de Gómez, pero uno de los míos vale por 100 de ellos, decía. Maíz Santa, que algún día tendremos patria. Maíz Santa, me agarró el catarro sin pañuelo. Maíz Santa, dicen que gritó cuando se estaba muriendo. Agarró este mismo escapulario, lo agarró con lo que le quedaba de fuerza y lo lanzó a la pared, en un gesto de rebeldía. Quizá como Cristo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lanzó el escapulario y dijo: Maíz Santa, pudo más Gómez. Y al poco estaba muerto. A los pocos días llegó alguien a llevarle esto a Petra y una cajita con recuerdos. No pudo volver a buscar a la hija. La hija se quedó esperándolo, pero creo que hoy lo vive ella. Entonces hoy Maíz Santa es un grito de rebeldía. Maíz Santa es como Zamora, que han vuelto todos volvieron con sus caballerías y sus banderas amarillas. Maíz Santa es Pedro Pérez Pérez, que ha vuelto con su espada, ya no clavada en el suelo sino levantada. Maíz Santa es Farfán y los centauros de las queseras del medio.
Maíz Santa es un pueblo, es un clamor, es el deseo al fin de liberarnos de la opresión de siglos. Yo creo que ese es Maíz Santa hoy. Unos lo llaman Maíz Santa y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo el catire, entre Bayo y Alazano. Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando hacia Menoreño va Pedro Pérez Delgado. En fila india, por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorros de canta, va la guerrilla revolucionaria.